Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer saludarlos a todos los panelistas presentes, a los asistentes, invitados y bueno, digamos que a la organización en general. Es un placer para la Gobernación de Boyacá y pues para mí poder acompañarlos y compartirles esto que, pues escuchando un poco de la intervención anterior, pues nosotros es un ejercicio que viene hasta ahora naciendo, estructurándose, avanzando un poco y pues es parte de lo que les quiero compartir el día de hoy. El programa o ese pago por servicios ambientales, como lo define la norma en Boyacá y principalmente en el páramo de Rabanal, se dio bajo un concepto de incentivo a la conservación y se llamó Programa Salva Páramos de Rabanal. Este arrancó no muy fácil, les cuento rápidamente. Este ejercicio fue pensado bastante tiempo atrás, estamos hablando del año 2016, 2017, tuvimos reuniones con la gobernación de Cundinamarca, con la CARDEL, la Orinoquía, con Antioquia, bueno, en fin, buscando elementos, hubo unos insumos y finalmente para el año 2019 se logró firmar un convenio para una primera fase que era la fase de identificación y caracterización de esa zona o de esa área de importancia estratégica, y este es el convenio 2077 que fue entre el departamento y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, universidad pública acá, frente a la conservación y protección del recurso hídrico, principalmente un servicio de regulación en este caso y un servicio de aprovisionamiento de agua potable. Se sustenta el incentivo en la normativa que creo que ustedes ya han tocado, artículo 111, decreto 953, el COMPES, asociado al recurso hídrico. La ruta metodológica. Acá ustedes ven una primera radiografía de la ruta metodológica de cómo fue esa primera fase que se desarrolló con la Universidad Pedagógica y Tecnológica, una divulgación, una focalización de las áreas de importancia, una convocatoria de la postulación de predios potenciales, la selección potencial de esos predios con una verificación técnica y jurídica, la socialización con los participantes aceptados, luego una validación en campo de los predios, con el instrumento del plan de ordenamiento predial participativo, la concertación de ese incentivo, la capacitación, la formalización de esos acuerdos y finalmente el establecimiento de indicadores para monitoreo y seguimiento. El desarrollo de esas fases, entonces vamos a arrancar con la primera. Es una fase supremamente importante y para haber logrado llegar hasta acá, previo, tuvimos casi alrededor de unas 12, 13 reuniones con 3 municipios principalmente, que fue Venta Quemada, Ráquira y Samacay. No se imaginan lo complicado y es, digamos que, romper el primer escenario de desconfianza que existe hoy con la institucionalidad y los actores locales. Entonces fue identificar a esos actores institucionales, líderes, juntas de acción comunal, de acueductos rurales y bueno, estrategia de comunicación para el acercamiento con la comunidad y las mesas de diálogo frente a de qué se trata esto de pago por servicios ambientales. Voy a compartirles la cuña muy rápida, la cuña radial. ¿Me confirma si se escucha? Se escucha bien. ¿A la cuña? Sí, la No. cuña. Todavía no, tienes que habilitar cuando antes de compartir en la pantalla, en la parte de abajo hay unas casillitas, Ay, no me digas, unas a ver dónde. casillitas que tienes que habilitar el sonido, ¿vale? Hay unas casillitas. ¿En dónde estará esa En la, casilla? en la parte inferior hay unas Sí. casillitas, antes de compartir en la pantalla te da la opción para que te escuche el Me sonido. dice silenciar preguntas, nueva No, función, chat, pausa, cuando tú detener. abres para... Ah, ok, cuando voy a compartir. Correcto, cuando vas a compartir te sale como una ventana y en la parte inferior hay unas ventanitas como uno que hay que hacerle el chulito. Unas pequeñitas, casi no se ven, para que se habilite el sonido de tu archivo. ¿Qué será? No las veo.
Compartir pantalla. O ven a ver si le doy acá en ventana. Dice, Presentación, cuando tú haces compartir. compartir pantalla, en la parte inferior encuentras compartir sonido, la parte inferior izquierda, una casilla. Derecha, izquierda. No la veo, no la veo, no la veo. Pero es ¿Se antes de que, escucha? antes de que compartan la pantalla, apenas le das al botón verde, Sí. antes de poner tu, él te deja ver esos cuadritos. Ya, ya, perfecto. Sí, Ya, sí, sí, ya sí. los pillaste, bueno, Creo, dale creo tranquilo. que, creo que sí, creo que sí. Bueno, ahí me perdonan porque. Tranquilo, A tranquilo, ver, está muy. ¿se escucha? No, No, señor. ¿Le diste las dos casillitas debajo? Aparecía solo una. Ok. Sí, ¿se escucha, no? No. no se escucha. Ay, qué triste, no. No sé por qué no logro. A ver, Si quieres, nuevamente. vuélvelo a intentar. Mira las casillas abajo. A veces hay Dice dos abajo que casillitas, hay que darle a las dos. compartir audio del sistema. Solamente me aparece una. Ya la Compartir audio del chuleaste. sistema. ¿Ya la Sí, chuleaste? ya, ya. Y le doy Ahora vuélvelo a ver si. No, no se escucha. En la quebradita vengo de buscar una gota de agua. Listo. Ahora sí, ahora Compadre, sí. sí sabe que con el programa de incentivos a la conservación podemos. Se paralizó. En la quebradita vengo de buscar una gota de agua que ayer vi pasar. Compadre, sí sabe que con el programa de incentivos a la conservación podemos cuidar el agua y el páramo. Comadre, eso suena muy bueno, pero ¿qué tenemos que hacer para participar? Estar muy pendientes de las reuniones que se van a hacer con habitantes de las fincas del páramo. La UPTC y la Gobernación de Boyacá, en acompañamiento de las alcaldías municipales de Samacá, Ráquira y Venta Quemada, invitan a la comunidad del páramo de Rabanal a participar en las reuniones de socialización del programa Salva Páramos Rabanal. Año 2019, Bicentenario de Libertad. Creemos en Boyacá, Gobierno de Boyacá. De la que- Giovanni, ¿estás hablando? No se escucha, Giovanni. Estaba tratando de escuchar de ponernos Tiene a el rodar el micrófono audio. apagado. Hola, Giovanni. Hola, ya. No sé qué pasó. Me decía que habían silenciado, se había silenciado, no. Bueno. Ya me están escuchando, ¿verdad? Sí te escuchamos. No te Sí, vemos, pero señor. te escuchamos. Vale. Discúlpame, ¿se escuchó la cuña radial o realmente no se escuchó? Sí se escuchó. Parcialmente, sí. Sí se escuchó. Bueno,
Giovanni, ¿estás hablando? Entiendo, estoy compartiendo la pantalla y se me silencia el micrófono, la verdad no entiendo. Mira, comparto ventana, presentación, compartir. ¿Ustedes me están escuchando ahí? Sí. Sí te escuchamos a ti. ¿Y se ve la presentación? Correcto, Sí. ahora sí. ¡Ay, santo Dios! ¡Qué vergüenza con ustedes! No entiendo por qué se me... Bueno, rápidamente retomo. Se elaboraron unas cuñas radiales, las cuales, digamos que fueron socializadas. Se hizo un recorrido por las emisoras comunitarias. Se creó una fanpage, digamos que hoy es una herramienta importante también para comunicar y visualizar lo que se quiere. Se crearon unas cartillas con un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, porque el habitante de Páramo y la comunidad pues conoce muy bien su territorio, pero también como para ubicarlo en un contexto un poco local, regional y departamental, entender la importancia ecosistémica que hay en su territorio y de acuerdo a eso pues estos pequeños folletos ayudaban a eso. Se hizo reuniones con los alcaldes, con las secretarías de planeación. Digamos que esa conexión con la institucionalidad fue supremamente clave porque fue la que permitió dar garantía y confianza del ejercicio que se estaba haciendo. Acá se desarrolló también una pieza visual, espero que pues se pueda ver al menos, no sé si se pueda escuchar. Sí, sí. ¿Podrías ampliar tu presentación, ponerlo el botón en modo presentación? Porque se ve pequeñito. Está en lo más grande. Así está bien. Dale, sigue a ver con tu disposición, a ver si vamos poniendo bien bastante atención. Adelante. Apoyada por incentivos a la conservación. Doña Anita le contó a don Serafín cuáles son los servicios ambientales que presta el páramo. Así es, el páramo nos brinda captura de carbono, producción de oxígeno, regulación hídrica, belleza paisajística, agua pura, alimenta grandes represas que llegan a miles de personas, pero es muy importante preservarlo. Ahora, don Serafín tiene la tarea de contarle a sus vecinos la importante labor que es el salvapáramos en el Rabanal, ya que tristemente el páramo se ve afectado por el avance de las actividades agropecuarias, la minería y la contaminación. El páramo y su biodiversidad son muy frágiles y tardan mucho tiempo en reponerse de los daños. En algunos casos son irreparables. ¿Te imaginas un mundo sin agua? Todos somos páramos. Por eso debemos preservarlo. Conviértete en salvapáramos. A través del acuerdo voluntario de conservación, recibirás un incentivo para reconocer esta gran labor. Debes asistir a las socializaciones y cumplir algunos requisitos. Y recuerda, somos Rabanal. Preservamos el agua, protegemos la vida. Listo, ¿se alcanzó a ver el video? No, Giovanni, No, no. Solamente escuchamos tenía de la lejos. imagen. Dime, no tenía la imagen. No. No entiendo. Es que bueno, tienes la imagen de tu presentación PowerPoint. Tendrías que liberarla. No, Dejar de compartir. A ver. Y vuelves a hacerlo. ¿Tú vas a seguir con el PowerPoint o tienes otros archivos? No, voy a continuar con el PowerPoint. Vale. A ver. Entonces, le doy compartir nuevamente. Sí, por favor. Toda la pantalla o la ventana. Puede ser la ventana si quieres. Pues es que la ventana me parece que, bueno, digamos que ahí se está viendo. Sí, señor. Todavía, y ahora sí, listo. Si yo me devuelvo a esta diapositiva, ¿se ve?
Sí, una nubecita, sí. Sí, si yo le doy acá el play, se ve, Sí, señor. se escucha y se No se ve. escucha, se ve, pero no se escucha. Si Porque le doy tendrías que modo presentación y le doy, tendrías ahí que haber se, habilitado la casilla antes de volver a presentar el PowerPoint para que te dé la casilla de audio. creo que nunca había tenido tantos problemas con, a Tranquilo, ver, tranquilo. compartir Pon la pantalla. flechita verde, pero antes de arrancar, pones abajo la casillita abajo Sí, izquierda, de acuerdo. habilitar el audio. Listo. Y ahora Compartir. sí le das. A ver, voy a darle compartir. Me pasa algo, es que cuando le voy a dar compartir, me dice el anfitrión te ha silenciado. ¿Es normal? Bueno, No. Pero sí le sale eso, Giovanni, y muy complejo seguir la presentación sin las ayudas de video y de audio. Pues sé que es un esfuerzo muy chévere, pero no sé si digamos, se puede hacer de esa manera. no, de acuerdo. Igual yo les comparto, pues para los interesados, la presentación. Pues digamos que cuando uno ajusta herramientas de video y audio, bueno, es ahí. Toca, bueno, prever esas situaciones, pero yo se las comparto y me excuso con ustedes nuevamente porque pues quisiera que se viera, se escuchara y se viera la presentación, pero bueno, vamos a continuar con la presentación. No, es que no entiendo por qué comparto y se me silencia. Ni siquiera compartir la pantalla. Comparto la pantalla, compartir. ¿Y por qué no nos manda la presentación y, A ver, ya. nosotros la vamos pasando? Ya se abrió, ya se abrió. Listo. Vale, bueno. Vamos a continuar así. Ok, listo. Entonces, retomando. Ahí me están escuchando. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, esta primera fase es una fase supremamente importante. Como les mencionaba, poder romper esa desconfianza institucional es una de las estrategias más claves desde en la aplicación de cualquier tipo de instrumento, de norma, de ley, de estrategia, de proyecto, programa. Y esto fue, digamos que, el mayor esfuerzo en el que se hizo hincapié en esta primera fase para este programa que se llamó Salvapáramos de Rabanal. La segunda parte fue la focalización de las áreas de importancia estratégica. Y para esto hubo unas herramientas que fueron discutidas y analizadas con las corporaciones autónomas regionales, con las alcaldías municipales, en donde se analizaron coberturas, definición de líneas de conservación, elaboración de cartografía base. Esa sí fue un ejercicio propio de la universidad y del grupo de investigación, y la preselección de los potenciales predios. Entonces ya se empieza digamos que a condensar un poquito la información. Esa línea base que contenía componente biofísico, biótico, socioeconómico de cada uno de los 3 municipios. Entonces se revisó con qué área se cuenta de acuerdo a estos instrumentos o a esta línea base. Hay unas áreas, en Venta Quemada el 25%, en Samacá el 34% y en Ráquira el 5,7%, corresponde al área del páramo de Rabanal, jurisdicción del departamento de Boyacá. Este es ya una construcción, ¿sí? Se hizo el mapa de las zonas hidrográficas, la influencia del páramo. El de la derecha, que ustedes pueden observar, es el mapa de cobertura del páramo de Rabanal, ¿sí?
y las zonas aledañas, 2.5 kilómetros, elaborado por el grupo de investigación en donde ya se empieza a seguir filtrando la información con la que se cuenta, ¿sí? Lo que ustedes ven, digamos, en la parte del centro es las represas Gachaneca 1 y 2 y Teatinos, que abastece al 70% de la población de Tunja, capital del departamento de Boyacá, entonces cobra una importancia, y lo que está por fuera pues hace parte de esas áreas ya declaradas, definidas, delimitadas. Esta ya es, digamos, el traslape de los predios con influencia en el páramo y los priorizados por algunas corporaciones. Aquí ya es esa focalización de los criterios. Entonces, lo que ustedes ven en azul es lo que realmente tiene menos conflicto con las áreas delimitadas o declaradas. Entonces, lo azul clarito, según la leyenda, son los embalses. El páramo de Rabanal, como les mencionaba anteriormente, pues es todo lo que está dentro de esa línea gruesa negra. El departamento, pues, no se alcanza a percibir ahí. Y los criterios de focalización, ¿cuáles fueron? Las rondas hídricas, las áreas abastecedoras de las bocatomas, cuencas abastecedoras, figuras especiales de protección. Entonces, en el páramo de Rabanal está el páramo, el Parque Regional Natural y el Distrito Regional de Manejo Integrado. Hay unas figuras de conservación. De acuerdo a esas figuras, entonces, también se revisó esas zonas de expansión de la frontera agrícola, y donde hay mayor conflicto por el uso del suelo es lo que vemos en rojo, que es jurisdicción del municipio principalmente de Samacá. Acá hay un acueducto rural que es el acueducto de Susa, que beneficia a unos 7.000 productores de cebolla en el valle de Samacá. Relación de predios y porcentajes en los municipios y veredas. Entonces, en esta imagen lo que vemos es cada uno de los municipios, los predios que luego de haber hecho este criterio de focalización, esos predios o esas áreas de interés estratégico, se empezaron, digamos que a decantar. Entonces, en Ráquira encontramos 64, en Samacá 398, en Ventaquemada 1090, para un total de 1.552 predios. Y estas son las veredas de cada uno de los municipios, el número de predios y el área de esos predios. La tercera fase fue la convocatoria y postulación de potenciales predios, en donde pues hubo reuniones locales y veredales para socializar ese programa. Ya hubo una primera fase que fue esa de divulgación, ya habían cuñas radiales, entonces se concertaban con ellos y se empezaba a preguntarles si habían escuchado frente al programa, si entendían que era un servicio ecosistémico. Entonces se empieza ya con un instrumento de esa carta de intención o de concertación frente a esos potenciales predios previamente visualizados, identificados y decantados con los criterios que vimos en esta parte. Luego de eso se realizó un trabajo comunitario. Digamos que acá es muy importante el sentido de pertenencia que tiene el habitante de páramo con su territorio. Entonces vemos fotografías donde pues hay una presión de la actividad agropecuaria sobre el páramo, pero también hay una valoración, ¿sí?, de ese ecosistema, de ese predio que tiene cada uno de los usuarios. Acá algo muy interesante, ¿sí? En esta fotografía lo que vemos es que nos valimos de la confianza con los docentes, con el mismo padre del municipio acá de Ráquira, y con padres de familia, funcionarios o juntas de acueductos, para socializarle de qué se trataba el proyecto, que visualizaran las áreas. Entonces empezamos a generar un poco de confianza en cada uno de los eventos que se hacían. Las misas por el agua, esta es la que viene a la parte izquierda de la misa por el agua, ahí hizo presencia la universidad, y pues todo eso genera un poco de confianza, y vuelvo a reiterar, es uno de los ejercicios más fundamentales en poderle dar sostenibilidad a este tipo de ejercicios. Acá se desarrollaron también unos talleres para evaluar el caudal de las principales quebradas que se encontraban en la zona. Se habló con los docentes para hacer este ejercicio, se hizo trabajo con los estudiantes, estos talleres, de caudal de sus principales cuerpos de agua. La fase cuarta fue la selección de potenciales predios. ¿Y para eso qué hubo? Entonces, verificación de la ubicación del predio de acuerdo al mapa que vimos, la georreferenciación
evidentemente que correspondía a lo que ya se había revisado anteriormente en el instrumento, y la aplicación del plan de ordenamiento participativo predial, en donde se validaba y se hacía una revisión de las condiciones de su predio, de las condiciones también sociales que tenía cada uno de los usuarios. Entonces hay verificación jurídica, la notificación de esos beneficiarios aceptados, acabó un recorrido a cada uno de esos predios para verificar evidentemente que sí correspondía al área de importancia estratégica, y este pues es digamos que el formato. Yo pues si gustan les puedo enviar el formato para que observen este formato, lo que contenía en cada uno de ellos, una información clave que nos permitía ir decantando realmente, y estos formatos se les dejaba copia a cada uno de ellos. Acá pues se construía dentro de lo que se les entregaba a ellos su predio, ¿sí? Se hacía una pequeña visualización del predio, entonces las áreas que realmente estaban conservadas, las que no estaban, o sea, conservadas o no conservadas, y pues lo que no estaba conservado es que es área intervenida. Cada uno de estos instrumentos utilizados, el concepto técnico, el concepto jurídico, la carta de aceptación, se le da una copia a él o al usuario para que digamos que la tuviera y tuviera conocimiento de que cada uno de los insumos, papeles, como lo quisieran ellos llamar, pues reposaban también en la autonomía de cada uno de los usuarios a los que se les iba a aplicar el incentivo. Concertación del incentivo. Entonces ya es la fase, digamos, casi final del ejercicio, en donde de acuerdo pues a una valoración económica ya establecida en una normativa que me imagino que ya la tocaron, la actualización de la estructura de los costos de producción de acuerdo pues a una metodología de los precios hedónicos, o sea, la importancia que tiene ese predio, cómo lo valoro de acuerdo pues a qué características, al costo de oportunidad, la integralidad del páramo como un sistema socioecológico, recolección de información en el instrumento del plan de ordenamiento predial participativo, y este fue el valor del incentivo a la conservación. Entonces, ¿qué se revisó? El valor promedio de la producción de papa, de la producción de leche y el valor de la renta de la tierra. ¿Cuál utilizamos nosotros? El valor promedio de la leche. ¿Por qué? Pues digamos que se evaluó las características, ¿sí?, que se tenían en cada uno de los predios, y de acuerdo a eso pues hubo una concertación. El valor del incentivo máximo, estamos hablando de 1.331.000, incentivo para conservación 399.000, y hay algo interesante, que es el incentivo de liberación, 932.000 pesos. Cada uno de estos cuadros hace parte de lo que ustedes veían anteriormente, que es el plan de ordenamiento participativo predial. Ya cada uno de ellos se le da una ponderación. Entonces, la afiliación, si estaba afiliado al sistema subsidiado, la puntuación también si hacía parte del parque natural, del distrito de manejo integrado, la clasificación de la propiedad. Eso también pues es un ejercicio de acuerdo a la ley, donde nos dice si es microfundio, minifundio, pequeña propiedad, y si residía o no residía, el número de personas que estaban en el hogar. Cada una de esas, digamos que aspectos, se les da una puntuación, y de acuerdo a eso, pues nosotros realizábamos una valoración más la aplicación del instrumento de los precios hedónicos y de los costos de oportunidad. Criterios de valoración por hectárea en predio. Entonces, acá digamos que lo que se hizo también fue un ejercicio muy interesante, porque no era al que más tuviera hectáreas, se le pagaba más, no. Se le hacía un índice de disminución frente al valor de la hectárea, ¿sí?, y al número de hectáreas que tuviera. Entonces, ustedes se dan cuenta que en la medida que tuvieran mayor hectárea, mayor número de hectáreas, había una disminución, y finalmente eso se traducía en un valor a pagar por hectárea. ¿Cómo implementar estas variables? Bueno, el grupo de investigación de la universidad, ¿sí?, digamos que nuestros consultores, en este caso para el departamento, pues realizaron ¿cómo se llama esto? Una aplicación que en predio rápidamente le permitía concertar ese incentivo con el usuario, aquí ingresando estos datos, el código, la área de liberación, ¿sí? Entonces, era más importante el área que se liberaba que el área que tuviera en conservación,
¿sí? Era mucho más importante, por ejemplo, en este caso, área del predio en hectáreas, 5,88 hectáreas, área de conservación solo tenía 0,5, y ¿cuánto era el área que iba a liberar? En este caso era 0. Y se propuso este incentivo para 3 años. Arrancó el convenio en el año 2019 y termina el próximo año, en el año 2022, el pago o el reconocimiento, mejor, o el incentivo a la conservación. Este es el resultado después de todo el ejercicio, y si ustedes se dan cuenta, lo que está en rosadito son realmente los predios intervenidos o los usuarios que aceptaron después de todo ese recorrido. Entonces, ¿se recuerdan en la diapositiva, las primeras diapositivas, que la área en conflicto estaba por acá en Samacá? Bueno, pues esas áreas en conflicto no tuvieron mucha participación o mucho interés de la comunidad en participar. Acá solamente encontramos en la parte de arriba 4 predios, y esas que estaban azulitas, que no tenían realmente, digamos, un conflicto muy fuerte con el área delimitada, fueron los que más participaron. Entonces, nos damos cuenta que el ejercicio no solamente está en tener una cartografía, en traslapar unos instrumentos de ordenamiento, en traslapar instrumentos que ya hay de declaración, planes de manejo, distritos regionales de área integrada, parques regionales naturales, sino la concertación social finalmente es quien nos define cuáles personas aceptan o no aceptan dentro de un área digamos que de influencia que se está trabajando. ¿Qué fue lo que encontramos o que logramos? 71 predios o 71 participantes. En total esos 71 son 84 predios. El área de lo que vimos, si se acuerdan, de las 150 hectáreas, bueno, solamente 234, 150 o creo que eran 1500. Ahorita corrijo el dato. Áreas de conservación, 107, y áreas para liberación, 3,8. Entonces, acá dice, mira, de 8.078 hectáreas solo entraron al programa 2,9%. O sea, el ejercicio es supremamente complejo, de las cuales 1,3 fueron áreas de conservación, 0,05 áreas de liberación de los 1.552 predios. No son las hectáreas, sino 1.552 predios, solamente tuvimos 84 predios aceptados. Los resultados, pues tenemos acá, digamos que unas imágenes. Esto ya fue el primer incentivo entregado en el año 2020 en el nuevo gobierno, donde previo a una verificación, de acuerdo a lo que se estableció en ese acuerdo voluntario, pues se hizo la revisión que evidentemente hayan cumplido con unos mínimos establecidos para poder acceder o poderles consignar ese incentivo. Entonces acá vemos 71 familias, una inversión alrededor de 258 millones durante 3 años, 3,8 hectáreas dejaron de utilizarse, y eso es supremamente importante para nosotros y creo que para el ejercicio, y 175 áreas en protección y conservación. Acá vemos nuevamente. Disculpa, te interrumpo. Ya tenemos tiempo, entonces te pido el favor, si vas como culminando tu exposición, termínala tranquilito, pero ya para que sepas que tenemos el tiempo que teníamos previsto. Listo. No, ya me quedan como 20, mentiras, me quedan solamente como 4 diapositivas, listo. Áreas de predios en conservación, entonces lo mismo, 52% de áreas en predios de conservación, 19 mayores a 3 hectáreas y de 1 a 3, 29. Entonces, si vemos, son muchos minifundios con una actividad agropecuaria y agrícola generando una presión en un ecosistema importante, pero pues una actividad que finalmente es legítima. Y esta imagen es supremamente importante. Si se dan cuenta, 26 predios de los 84 liberaron área. Liberar área, ¿qué quiere decir? Que usted de su hectárea, de su media hectárea, asume el reto, la responsabilidad de decir, listo, de mi hectárea voy a dejar 0,1, 0,3, 0,6 es el que mayor área dejó o liberó. Y esto es una ganancia para nosotros que, y me corroboran ustedes, nosotros no hemos encontrado en ecosistemas de páramo este tipo de ejercicios que finalmente permitan o liberen. Casi siempre el modelo es
lo que usted tiene en conservación o de acuerdo a la delimitación que su merced haga, pues se le paga o se genera un incentivo, pero que usted se atreva a liberar parte de su territorio, pues es un poco complejo. La formalización de los acuerdos, pues eso fue en el año 2019, la entrega de los incentivos en el año 2020. Las acciones incluidas en el acuerdo voluntario, bueno, liberación de áreas, delimitar el área liberada con cercas vivas, mantener y no expandir la frontera agrícola, delimitar las áreas conservadas con cerca, área de liberación, ustedes ven la imagen a la izquierda, año 2020, año 2021, ustedes se pueden dar cuenta, pues, es supremamente para nosotros satisfactorio esta fotografía, o sea, son cosas que uno realmente dice, el esfuerzo que se hizo fue supremamente importante. Año 2020, año 2021, ustedes dirán, venga, pero se ve más arado y trabajado en el año 2021, sí, pero no tenía delimitación de lo que ya estaba en conservación. Ya hay una estructura física que no va a permitir seguir expandiendo. Lo mismo en la figura de la parte de abajo y bueno, en la parte de arriba, el proceso de recuperación pasiva o restauración pasiva. Fotografías más y menos de lo que fue el ejercicio y bueno, me excusan por el tiempo y por todos los imprevistos ofimáticos